Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy seguimos con la historia llena de giros inesperados de Tu Tieu. Se suponía que esta mañana en el pequeño mercado sería tranquila, pero la aparición de su madre Eileen cambió todo. En lugar de paz, la atmósfera se llenó de tensiones, conflictos y muchas lágrimas. Las emociones están al límite, y lo que parecía un día común se ha convertido en un escenario de confrontaciones. Las dudas y las acusaciones han comenzado a rondar, y Tu Tieu se encuentra en medio de una tormenta emocional que podría cambiarlo todo. ¿Logrará superar la desconfianza y las injusticias que se le están imponiendo? Si quieres saber cómo se desarrolla este drama cargado de emociones, vamos a descubrir juntos qué pasará con Tu Tieu. Esta mañana Tu Tieu estaba sentada frente a su pequeño puesto de venta, ofreciendo las toronjas frescas que acababa de cosechar del jardín. El sudor le perlaba la frente, pero su sonrisa no desaparecía, especialmente cuando algunos clientes se acercaban para comprar. Era un día común, pero lleno de esa calidez que solo la vida en el campo puede ofrecer, donde cada momento parece estar marcado por el esfuerzo y la satisfacción de ver los frutos del trabajo. De repente su paz se vio interrumpida por la aparición inesperada de su madre Eileen. Tu Tieu se levantó rápidamente, sorprendida, pero sin perder la amabilidad que siempre la caracterizaba. «Madre Eileen, ¿cómo están?», exclamó con una sonrisa mientras les ofrecía un asiento en la pequeña tienda. Sin dudarlo, comenzó a pelar algunas toronjas con cuidado, cortándolas en trozos pequeños y delicados. Se las ofreció con cariño, invitando a su madre y a Eileen a disfrutar de la fruta que ella misma había cultivado. Aunque el calor del día era fuerte, la escena transmitía una sensación de calidez familiar. Sin embargo, la atmósfera cambió rápidamente cuando Tu Tieu sacó a colación un tema que aún la perturbaba, la vez que había ido a vender pepinos, y un grupo de extraños la había echado fuera del mercado. Con una expresión seria mencionó que tenía sus sospechas de que Eileen estaba detrás de todo eso. Las palabras de Tu Tieu flotaron en el aire como una chispa que prendió fuego en un instante. Eileen no tardó en reaccionar. Se echó a reír de forma burlona, dejando escapar una carcajada fría que heló el ambiente. «¿Te atreves a insinuar eso sobre mí?», dijo su voz cargada de veneno. «No me hagas perder el tiempo inventando historias para echarme la culpa, Tu Tieu. No tengo por qué rebajarme a tu nivel». La tensión se apoderó de la escena. Eileen, con su actitud altiva y despectiva, dejó claro que no tenía ninguna intención de admitir lo que Tu Tieu sugería, ni mucho menos de asumir la responsabilidad de sus acciones. Sus palabras, tan mordaces como un filo de cuchillo, parecían querer aplastar cualquier intento de confrontación. Tu Tieu, por su parte, se mantuvo en silencio un momento, con los nervios al límite. Aunque las palabras de Eileen la habían herido, no iba a dejar que la intimidara. Sabía que enfrentarse a Eileen significaba adentrarse en un terreno peligroso, pero no podía permitir que su hermana adoptiva saliera impune, sobre todo cuando sospechaba que algo más oscuro se escondía tras aquella actitud arrogante. Al escuchar las palabras de Eileen, la madre de Tu Tieu frunció el ceño. Su mirada llena de reproche se dirigió hacia su hija. «¿Qué estás diciendo, hija mía?», exclamó con tono severo. «Eileen es tu hermana. ¿Cómo puedes pensar algo tan injusto sobre ella? Me decepcionas mucho. Tu Tieu, es muy triste ver que actúas de forma tan errónea». Esas palabras cayeron sobre Tu Tieu como una cuchillada. La tristeza y el dolor invadieron su corazón, y su voz se quebró al tratar de responder. «Mamá, no quiero hacerle daño a nadie.
pero aquel día me sentí tan asustada, tan impotente. Solo quiero que confíes en mí aunque sea una vez. El nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. Sabía que su madre no lo entendería, pero el miedo que había sentido aquel día seguía latente en su pecho. ¿Por qué no podía verla como realmente era con toda la angustia que le había causado aquella situación? La idea de ser incomprendida por su propia madre la desbordaba. Mientras tanto, Lynn permanecía en silencio, observando con una mezcla de desprecio y tranquilidad, como si las palabras de Tu Tieu no tuvieran ningún peso. La tensión en la habitación era palpable, y aunque la madre intentaba mantener la calma, el dolor que Tu Tieu sentía era evidente. Tu Tieu miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas, esperando una respuesta aunque sabía que la situación era delicada. Las acusaciones de Lynn, sus palabras crueles, y ahora la decepción de su madre, todo eso le estaba desmoronando poco a poco. Pero ella no podía dejar de luchar por lo que sentía. Necesitaba que alguien creyera en su versión de los hechos, que no la juzgaran sin comprender lo que había vivido. Con voz temblorosa agregó: Me con chimong mot lantoi me co de tin con du chila mot lantoi. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de un dolor profundo y una necesidad de comprensión que parecía cada vez más lejana. Pero su madre, sin decir palabra, dio la vuelta y se alejó envuelta en un silencio frío que hablaba más que cualquier reproche. Lynn, al ver la reacción de Tu Tieu, no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. ¿Ves, mamá?, dijo con tono sarcástico. Solo sabe inventar historias para echarme la culpa. Las palabras de Lynn fueron como una puñalada directa al corazón de Tu Tieu. Su pecho se apretó, y a pesar de los esfuerzos por contener sus lágrimas, sus ojos comenzaron a empañarse. El dolor de ser acusada de algo que no había hecho, de ser rechazada por su propia madre, la abrumaba de una manera que no podía describir. Pero no iba a permitir que ese sufrimiento la derrotara, al menos no por ahora. En silencio comenzó a recoger las toronjas que quedaban en su puesto, moviéndose con gesto triste pero determinado. Cada fruta que guardaba en su cesta era un recordatorio del peso de las acusaciones, de la incomprensión que sentía en su propia familia. Sin mirar atrás, Tu Tieu caminó lentamente hacia la granja, cada paso pesado por la carga emocional que llevaba. Al llegar a la granja, Tu Tieu soltó las gallinas que Uri había atrapado en las trampas y las metió en el gallinero, pero su corazón estaba pesado, lleno de tristeza. La tensión y el dolor del encuentro con su madre y Lynn la habían marcado profundamente. Uri, que había regresado del bosque, notó de inmediato los ojos rojos de Tu Tieu. Sin decir palabra, se acercó con expresión preocupada y le preguntó suavemente qué había sucedido. Con voz temblorosa y llena de emoción, Tu Tieu comenzó a contarle todo, desde el encuentro con su madre, las duras palabras de Lynn, hasta el profundo sentimiento de injusticia que había sufrido al no ser creída. Su pecho estaba lleno de una angustia indescriptible, como si todo su esfuerzo por ser escuchada hubiera sido en vano. Cada palabra que decía era como un suspiro sofocado, un lamento por el rechazo y la incomprensión que sentía de su propia familia. Uri en silencio escuchaba atentamente sin interrumpirla, permitiéndole desahogarse por completo. Cuando terminó, él la tomó de la mano con suavidad, mirándola a los ojos con una sinceridad que le dio un respiro en medio del caos. «No llores más», dijo con voz suave pero firme. «Yo te creo. Y voy a investigar todo esto hasta el fondo».
No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado, tu tío. Sus palabras, llenas de apoyo incondicional, fueron como un bálsamo para el alma de tu tío. En medio de la tormenta de dudas y acusaciones que la rodeaban, por fin sentía que alguien la entendía y creía en ella. Uri no solo le ofrecía consuelo, sino también su acción. Sabía que aunque el mundo a su alrededor parecía desmoronarse, al menos tenía a alguien en quien confiar, alguien dispuesto a estar con ella luchando junto a ella. Entre tantas adversidades en esos momentos de soledad emocional, al menos tú, Tieu sabía que no estaba completamente sola. Tenía a Uri su roca, su apoyo inquebrantable, que siempre estaría a su lado sin importar lo que viniera. Y eso en medio de tanta confusión le dio fuerzas para seguir adelante. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Sáng hôm nay, Từ Điều ngồi bán những quả bưởi hái từ vườn ở cửa hàng của mình. Bất ngờ, mẹ và Linh xuất hiện. Từ Điều vội chào hỏi rồi kéo ghế mời mẹ ngồi. Cô ân cần gọt bưởi mời mẹ ăn. Thế nhưng, không khí nhanh chóng thay đổi khi Từ Tiêu nhắc lại chuyện lần trước đi bán dưa chuột bị một nhóm người lạ đuổi đi. Cô nghi ngờ chính là Linh là người đứng sau. Linh lập tức phủ nhận, giọng lạnh lùng. Cô cho rằng Tử Tiêu đang bịa chuyện để chia rẽ tình cảm. Mẹ nghe vậy liền bênh linh trách Tử Tiêu, nghĩ oan cho chị. Những lời nói ấy khiến Tử Tiêu đau lòng. Cô cố gắng giải thích nhưng mẹ không tin. Thất vọng và tủi thân, Tử Tiêu gom lại những quả bưởi còn lại rồi lặng lẽ trở về trang trại. Trong ánh mắt ngấn ngấn nước. Trên đường trở về, trời bất chợt đổ mưa, áo cũ ướt sũng. Về đến trang trại, Tử Tiêu thả những chú gà mà Uri vừa bẫy được vào chuồng, nhưng lòng nặng trĩu nỗi buồn. Uri trở về, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tử Tiêu, liền lo lắng hỏi. Cô nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, từ việc gặp mẹ, Linh cho đến sự oan ức không ai chịu tin mình. Uri lặng lẽ lắng nghe rồi nắm tay cô, khẽ nói, đừng khóc nữa, anh tin em. Việc này anh sẽ điều tra rõ ràng. Dù thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em.